Texto 14, 16. Hebreos capítulo 4, desde el texto 14 al texto 16. La palabra del Señor dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor bendiga su palabra. En nuestra primera parte hemos considerado a Cristo, que ha asegurado para todos los que confían en Él un acceso al lugar santísimo donde Él mismo está, un acceso a la presencia misma de Dios, donde Él está ejerciendo su función como un sumo sacerdote. Ese era nuestro gran primer punto que consideramos hoy día en la mañana. Ahora hay un segundo gran punto de este tema que vamos a dilucidar. La Sagrada Escritura, fíjese, este segundo gran punto dice así: la Sagrada Escritura presenta a nuestro gran sumo sacerdote, al Señor Jesús, a la diestra de Dios Padre, pero no para juzgar, sino para administrar la gracia. Ese es el gran punto que tenemos que analizar. Fíjese que este punto está sobre la base de este fundamento doctrinal. El escritor inspirado exhorta a sus lectores a permanecer firmes en la fe. No olvidemos que en aquel tiempo, en el primer siglo, aquellos que eran cristianos, perseguidos por el judaísmo apóstata, estos cristianos eran tentados a renunciar a su fe, a renunciar al Mesías y volver al antiguo pacto, a los sacrificios y al judaísmo. En vista de la grandeza entonces de este gran sumo sacerdote, sumo pontífice, el escritor inspirado expresa: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es otra revelación sorprendente aquí de la Escritura. Alguno podría pensar sin fundamento que un ser como el Mesías, el Señor, tan lleno de dignidad y de poder, podría permanecer lejos y ajenos a nuestros problemas humanos. La verdad que este era el criterio que sustentaba en el primer siglo el mundo griego. Los griegos, los helenistas de aquella época, tenían una relación con los falsos dioses que eran inexistentes. Entonces a los dioses los miraban lejanos. Los dioses eran algo más mitológico que un Dios real. Fíjese que el vocablo compadecerse en griego koiné, con que fue escrito el Nuevo Testamento, significa simpatizar, y viene del verbo simpateo, que significa tener compasión o sufrir con. Es decir, aquí el radical en español es simpatía, de ahí viene la palabra simpatía en nuestro vocabulario. El sumo sacerdote simpatizaba con las miserias del hombre. A eso se refiere. Y etimológicamente significa sufrir con. O sea, el Señor Jesús sufre junto con nosotros en nuestras necesidades. La expresión está dada en el pasado, fíjense aquí en el texto del Nuevo Testamento. Además, esa palabra da la idea de uno que siente dolor ajeno por lo tanto lo hace suyo. Es decir, la aplicación del Señor Jesús es directa. La apreciación que Él tiene de nosotros es una apreciación experimental. ¿Por qué?
porque Él sufrió nuestros dolores. Se compadece de nosotros al punto de entrar en nuestra experiencia y sentirla como algo propio. ¿Usted se siente solo, hermano, hermana? Él sufrió la soledad. ¿Usted se siente necesitado, hermano, hermana? Él sufrió necesidad. Nuestras debilidades, la verdad que no son enfermedades físicas nuestras, sino que son aquellas flaquezas que nos predisponen a pecar. Son las que socavan nuestra resistencia a la tentación y hacen difícil mantener la fe que profesamos, como en el caso de los destinatarios de esta epístola. Es el pecado por naturaleza, es el pecado que por su naturaleza es perversa. Siempre constituye una fuente de incredulidad del pecado. Y el pecado nos lleva cada vez a nuevos fracasos. Pero la revelación de las Escrituras es muy oportuna, porque Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote, ha entrado en nuestra debilidad, porque Él la ha sufrido, y puede entendernos. En otras palabras, el Señor Jesús, en su oficio sacerdotal, entiende su condición humana, entiende lo que usted y yo sufrimos. El que Él haya entrado en los cielos es el mismo que ha entrado con nuestra debilidad. Fíjese, ciertamente hemos de distinguir dos aspectos. Tenemos que distinguir entre las tentaciones que sufrió el Hijo de Dios y nuestras tentaciones. Son dos cosas totalmente distintas. Él luchó contra el pecado, padeció siendo tentado, pero Él venció. Es un aspecto importante. En cambio, que la debilidad nuestra, la debilidad de nuestra carne nunca está exenta del consentimiento culpable de nuestra voluntad. Vale decir, somos débiles porque nuestra carne es débil, pero cuando somos tentados y cedemos a esa tentación, está involucrada nuestra voluntad. Somos incitados a cometer pecados exteriores porque el pecado habita en nuestro interior. Esta es la más grande fuente de pecado que está en nosotros y por lo tanto nos declaramos que somos pecadores. Y somos creyentes pecadores. Entonces siempre hay que recordar que si elegimos el camino de la desobediencia para encarar nuestros problemas, los sufrimientos no se reducen, sino que se agrandan. Hay sufrimientos que no padecemos. Hay sufrimientos que parece ser que pasan por nosotros y no los padecemos, pero Cristo los sufrió. Los más mínimos sufrimientos del ser humano, Cristo los sufrió. Como los máximos sufrimientos, Cristo los sufrió. Cristo lo sufrió siendo tentado en todo, dice la Escritura. Esto lleva entonces a que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, es misericordioso, porque considera la necesidad de cada hombre pecador, y es fiel, es digno de confianza. Es uno en el cual el creyente puede confiar en Él. Uno que ha aprendido mediante el sufrimiento puede asociarse con otros en su sufrimiento. Es decir, aquel que ha sufrido puede comprender al que sufre. Aquellas experiencias de aquel que ha sufrido y ha pasado por ciertas experiencias, puede entender a aquel que va a pasar por esas mismas experiencias.
Uno que ha aprendido mediante el sufrimiento puede asociarse con otro en su sufrimiento. Y es más, puede compadecerse de él. El Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una premisa: Él es sin pecado. Que el Señor Santo pudiera ser tentado y que además lo fuera según nuestra semejanza, la verdad que esa es la manifestación de la mayor condescendencia que Dios tiene hacia el hombre. Dice que esto no significa que el Señor pudiera haber soportado las angustias de la vida como un superhombre, de ninguna manera. Como alguien que estuviera encima por los problemas. No, todo lo contrario. Él ha sentido en su propia conciencia la dificultad de ser justo en este mundo. Él ha sentido sobre sí mismo la presión de los argumentos y las incitaciones que inclinan a los hombres a elegir el pecado, para intentar vanamente escapar al sufrimiento y a la muerte, porque eso es lo que hacen los hombres. Los hombres buscan el camino más fácil para poder escapar del sufrimiento y de la muerte. Pero como somos pecadores, agravamos más la situación. El Señor no buscó medios milagrosos para poder escaparse de estos sufrimientos. Cuando Él fue tentado allá en el desierto por el maligno, Él tuvo hambre real. Y cuando tuvo hambre real, en su mayor punto, fue tentado. Y Él no escapó de una manera sobrenatural, sino que enfrentó esa tentación con toda su dignidad, humildad, basándose en la palabra del Señor. El tentador le dijo: tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 3 tentaciones sufrió el Señor allí, ¿verdad? Cuando lo llevó al pináculo alto y le dijo, mostrándole todos los reinos del mundo: todo esto te daré, le dijo el tentador, si postrado me adoraran. Y dijo el Señor: apártate de mí, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Y cuando le dijo una verdad: mira, tírate de este pináculo porque el Señor mandará ángeles a que te guarden. Es verdad. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Si vemos entonces que Él no escapó de las tentaciones de una manera sobrenatural, sino que Él venció la tentación, la sufrió en el cuerpo y la venció usando la palabra del Señor. Fíjese que la exhortación entonces que aparece aquí en el texto 16, lo vamos a leer, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto es uno de los más que ha enriquecido el corazón del pueblo de Dios, porque presenta a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre en su carácter como un sacerdote, un sumo pontífice misericordioso, no para juzgar. Él es misericordioso y está sentado en el trono de Dios a su diestra, no para juzgarlo a usted, sino para manifestar su gracia, ¿verdad? Para manifestar y administrar su gracia. La exhortación es entonces: acerquémonos. Este es un vocablo usado en el Antiguo Testamento para el servicio del sacerdote en el santuario.
Pero aquí en el Nuevo Testamento significa acerquémonos continuamente a Dios por nuestro sumo sacerdote. Nótese que la búsqueda de Dios, nótese que la búsqueda de Dios y la sed de Dios es solo cosa de creyentes. El mundo no busca a Dios y el mundo no tiene sed del conocimiento y de la persona de Dios. Esto solo lo tienen los creyentes en Cristo. La manera de acercarse o aproximarse a Dios es siempre sobre la base del sacrificio de Cristo. Fíjese que ahí el tiempo presente del verbo sugiere que el privilegio de acercarse está siempre a la disposición del creyente. Acerquémonos confiadamente. Y esta es una gran palabra. La fe es el gran concepto en la Escritura. No quiere decir que podamos acercarnos descuidadamente o de cualquier manera. Acercarse confiadamente tampoco significa una presunción, sino todo lo contrario. Significa acercarse a Dios diciéndolo todo. Observe. Acercarse a Dios diciendo todo lo que nosotros somos. Si lo hacemos aquí, de esa manera, aquí hemos avivado a otro gran pensamiento de las Escrituras, con relación a la oración. El creyente que quiera vivir identificado con el Señor, identificado con Cristo, tiene que aprender a percibir la grandeza del sacerdocio de Cristo. Es decir, el creyente que quiera acercarse a Dios en el nombre de Cristo tiene que percibir la grandeza que tiene Cristo como sumo sacerdote, el cual es el que nos invita a acercarnos sin reservar nada. No tiene que esperar a ser un cristiano perfecto para orar, porque la Escritura le exhorta a acercarse como está y donde usted esté. La invitación es acercarse, es un acercarse a Dios, y esta es la experiencia más profunda que podemos tener en la oración. La exhortación es que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Con qué objetivo? Para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Fíjese que alcanzar misericordia significa tomar la misericordia. Todo creyente está libre para ir al Señor y tomar la misericordia comprada para Él. Es la que Él nos ha provisto en su amor. No hay clamor que Cristo no escuche, apreciados hermanos. No hay dolor que Él no pueda comprender. Hallar la gracia significa que la experiencia del que se acerca a Cristo en tiempo de necesidad. Hallar la gracia de Dios cuando el creyente está en un tiempo de necesidad. Gracia es otra palabra muy grande en la Escritura, que es especialmente importante para el hombre, para el creyente pecador. Gracia significa un favor inmerecido de un superior a un inferior. Aquí la referencia es que es una ayuda sobrenatural, una provisión que no siempre apreciamos en su riqueza plena. Es la suministración espiritual o material que ciertamente no conocemos, pero consiste en un socorro oportuno. El hecho de que el creyente se acerque en oración al trono de la gracia para tomar la misericordia y hallar esa gracia para que el efecto sea un socorro oportuno en su necesidad. Qué preciosa verdad. Qué privilegio. Y esta gracia fluye de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Fluye del que vive, estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. La gracia es que lo inclina a Él a salvar a su pueblo. La gracia es la que
le hace inclinarse para oír nuestra oración, para poder escuchar nuestra necesidad, nuestro clamor, nuestra angustia, nuestro llanto, nuestro dolor. Su gracia, ese favor. Decíamos que la palabra gracia, charis en el griego koiné, significa el favor inmerecido de un superior a un inferior. Dios como superior nos favorece a nosotros los inferiores. Pero decíamos que ese vocablo involucra la misericordia, involucra la compasión, la conmiseración, involucra el amor que tiene Dios para con nosotros. Y si Cristo fue tentado en todo y sufrió nuestros dolores, Él comprende, Él sabe. Y como estudiamos en su oportunidad, Él en ese sufrimiento fue preparado para venir a ser ahora un gran sumo sacerdote, porque ahora Él escucha y sabe lo que Él sufrió. A diferencia que Él sufrió sin pecado. Y ahora Él invita a que nos acerquemos. Invita a que oremos, que clamemos para poder hallar esta gracia y Él dar el oportuno socorro. Esta gracia entonces fluye de Cristo como sumo sacerdote. La gracia es que lo inclina a Él a salvar a su pueblo y a protegerlo por siempre. Hay un trono de gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente, como dice la Escritura. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué es el trono de la gracia? ¿Qué significa acercarnos a Él? Bueno, el trono de la gracia es el lugar donde Dios manifiesta su favor hacia el creyente. Se trata de acercarse, de aproximarnos al centro de la soberanía divina. Se trata de que nos vamos a acercar a la sede del poder omnipotente. Nos vamos a acercar al centro del amor soberano de Dios, dispuesto para usted, apreciado hermana, y para usted, apreciado hermano. El trono de la gracia es donde está sentado nuestro gran sumo sacerdote. En Cristo la gracia está entronizada en Él. El trono de la gracia es donde Él está sentado como un sumo pontífice. Y el trono de la gracia, allí no hay condenación, no hay reproches, no sahiere. ¿Qué significa saherir? Sacar en cara las cosas, como lo hace el ser humano. Acercarnos al trono de la gracia es acercarnos a su amor. Pero no solo eso, es acercarnos al método divino que Él ha establecido en la Escritura para nuestras necesidades. Ante las distintas circunstancias y problemas que como creyentes pecadores sufrimos, vivimos y necesitamos estando aquí en la tierra. Donde esas circunstancias, problemas y necesidades, el Señor las sufrió, pero sin pecado, y fue victorioso. Y por lo tanto, Él ahora se constituye el sumo pontífice, pero con experiencia misericordiosa, porque Él conoce, sabe nuestra necesidad. Y Él llama a que te acerques al trono de la gracia. Esta gracia es una ayuda, es decir, un socorro. Aquí la referencia es que es una ayuda sobrenatural, apreciados hermanos, una provisión que no siempre apreciamos con una riqueza plena. Y es la suministración espiritual o material que ciertamente no merecemos.
pero consiste en que es un socorro oportuno ante nuestras dificultades y necesidades. Y esta gracia fluye de Cristo. Fíjese que el vocablo socorro lleva la idea de correr en auxilio. Correr en auxilio de alguien. Eso significa socorro, ¿verdad? Toda la vida humana del Señor fue un correr en auxilio del pecador. Sus palabras, usted las lee en los sinópticos, en el Evangelio de Juan, donde se expresa la vida del Señor. Sus palabras fueron: no temas, tus pecados te son perdonados. Siempre fue un auxilio. Cuando se acercaba a un ciego o un menesteroso, decía: ¿qué queréis que os haga? Señor, que vea. Y corría en auxilio. Toda la vida humana del Señor fue un correr en auxilio del pecador. Entonces, su gracia, su amor que Él ofrece ahora, estando entronizado en los cielos como un sumo sacerdote, se trata de un socorro oportuno, real, vigente, un recurso espiritual real y vigente para el creyente en Cristo. Porque en la hora de la tentación, apreciados hermanos, en la hora de la prueba, lo que no es oportuno puede llegar a ser inútil o tardío. Notemos, apreciados hermanos, que no es la carne en nosotros la que tiene que ser socorrida. No es nuestra naturaleza humana la que tiene que ser socorrida, sino el oportuno socorro tiene que ser para la nueva naturaleza. ¿Se entiende? No es que yo esté orando para que mi naturaleza humana caída sea socorrida, no. Esa está muerta en delitos y pecados. ¿Cuál es la naturaleza la que tiene que ser socorrida? Su nueva vida en Cristo, esa es la que tiene que ser socorrida, porque esa no tiene que ser apagada por la naturaleza caída que mora en nosotros, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza es la que necesita ser recorrida. Lo que necesitamos no es indulgencia para la carne, sino un oportuno socorro contra ella y que nos capacite para mortificarla. Y hallar la gracia y el oportuno socorro. Alcanzar la misericordia se refiere a alcanzar el perdón de los pecados. Mientras que hallar la gracia implica encontrar ayuda, alcanzar significa literalmente tomar la misericordia tal como Dios la extiende al hombre en su debilidad y en su flaqueza. La gracia tiene que ser buscada en el momento de la necesidad. De allí la exhortación entonces a acercarnos para encontrar la misericordia que perdona y la gracia que fortalece. Esto es lo que nuestras almas siempre necesitan y esto es lo que nuestras almas siempre han necesitado. Una misericordia que nos restaure, una gracia que nos fortalezca en medio de todos nuestros problemas. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor. Tu palabra, apreciados hermanos, tu palabra, estimado Señor, siempre nos ha dejado impresionados.
Queremos dar gracias, Padre, no solo por la persona amada del Señor Jesús, el cual vive para interceder por cada uno de nosotros y por su pueblo amado, sino para esta invitación de acercarnos al trono de la gracia. Queremos darte gracias, Padre, por ese amor, esa conmiseración que tú tienes para poder socorrernos en nuestras necesidades. Danos el ánimo, la fortaleza, el gozo y la gratitud de que nuestra naturaleza caída es la que tiene que ser mortificada y la que tiene que ser rescatada en este oportuno socorro en nuestra nueva vida en Cristo, la cual siempre tiene que florecer, es la que tiene que brillar, es la que tiene que permanecer en nuestros corazones, porque es la que nos comunica con este trono de la gracia, por medio de la oración en el nombre de Cristo. Queremos darte gracias por lo que tu palabra expresa y rogarte, Señor, para que tú nos bendigas en todas nuestras necesidades y que tú nos ayudes, nos auxilies con un socorro oportuno ante todas las circunstancias que nos toca vivir. Queremos darte gracias por esta hora, por lo que hemos considerado. Ponemos delante de ti a las distintas iglesias locales en el cual también se ha manifestado tu palabra y solamente rogamos que esta haga eco suficiente en nuestros corazones y no vuelva a ti vacío. Tennos a bien en el regreso a nuestros hogares y nos encomendamos en tus manos agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.